Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo video de Desarrolla tu lógica de programación utilizando el lenguaje de programación Python, resolviendo ejercicios prácticos. En este video vamos a resolver tres ejercicios de la plataforma FreeCodeCamp. Por si no te has registrado en la misma, te recomiendo lo hagas, porque no solamente te dan ejercicios diarios para que vos vayas resolviendo y desarrolles tu lógica de programación, sino que te educa y te certifica inclusive en varias tecnologías. El primer desafío que vamos a resolver ahora se llama Banco de Sangre, Blood Bank, que esta fue del 26 de junio del 2026, o sea, ayer, que nos plantea el problema. Dada una matriz con el inventario de un banco de sangre y una matriz con las solicitudes de grupos sanguíneos de los pacientes, devuelve una cadena con el formato X de Y pacientes atendidos, donde X es el número máximo de pacientes que pueden recibir sangre del inventario del banco y Y o Y es el número total de pacientes. Cada entrada de ambas matrices corresponde a uno de los siguientes grupos sanguíneos: AB, A, B y O. Reglas de compatibilidad. AB puede recibir sangre de cualquier tipo. A puede recibir sangre de A y O. B puede recibir sangre de B y O solo puede recibir sangre de O. Las entradas duplicadas en los arreglos dados representan la cantidad. Se nos va a proporcionar el siguiente código y cuál es la solución que yo propongo. Para resolver este reto, necesitamos implementar la lógica de compatibilidad entre grupos sanguíneos y calcular cuántos pacientes pueden ser atendidos con el inventario disponible. Paso a paso de cómo yo lo hice y bueno, ya vamos a hacer el programa. El enfoque: primero contar inventario y pacientes. Convertimos las listas en diccionarios con las cantidades de cada grupo. Después definimos la compatibilidad. Creamos un mapa que indique de qué grupos puede recibir cada tipo de paciente. Tercero, asignamos sangre a pacientes. Priorizamos los pacientes más restrictivos, o primero, luego A y B y finalmente AB. Y restamos del inventario cada vez que atendemos a un paciente. Y finalmente el resultado: calculamos el número de pacientes atendidos y el total de pacientes. Ahora, si nosotros nos dirigimos a la plataforma, ¿por qué está vacío? Porque básicamente yo lo quiero escribir desde el principio y lo primero que tenemos que hacer es importar, o lo que yo quise hacer fue importar una librería. Entonces vamos a from collections import counter. La librería counter de collection es muy importante o muy necesaria cuando nosotros queremos cortar elementos rápidamente en iteraciones. Ahora sí, vamos a crear la función respetando cómo la encontramos una vez abrimos el código. Y los parámetros que va a recibir esta función son bank y pacientes. Entonces, acá lo primero que nosotros vamos a hacer es contar el inventario y los pacientes. Lo primero que tenemos que hacer es bank count es igual a counter ¿de qué? De bank. Y lo otro lo que va a hacer es patients o paciente count igual a counter de paciente. De pacientes, como está acá. Básicamente estamos indicando eso. Ahora lo que tenemos que hacer es la compatibilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un diccionario, clave valor, y vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que para abrir y cerrar llaves es Alt 123 en el código AXI y Alt 125. Entonces empezamos. Vamos a poner que O va a tener como valor, para abrir y cerrar corchetes, Alt 91, Alt 93 en el código AXI, y vamos a poner que solo puede recibir de O. Coma. Vamos a poner A solo puede recibir de A y O. Coma. B solo puede recibir, vamos del que menos puede recibir al que más puede recibir. Puede recibir de B y O. Y finalmente, el que más engloba es el AB, que puede recibir de AB, de A, de B y de O.
Entonces, acá, ahora lo que tenemos que hacer es darle un orden de prioridad. Orden de prioridad. ¿Cómo vamos a hacer ese orden de prioridad? Los más restrictivos primero. Entonces, vamos a poner que order es igual y vamos a definir O A B y AB. Ahora vamos a poner que los atendidos, attended, es igual, bueno, es igual a 0. Y total es igual a la longitud de los pacientes. Ahora empezamos con un bucle, porque tenemos que ver los grupos sanguíneos que están en ese orden que estamos determinando. For group in order, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer que la necesidad, por así decirlo, es de patient.count, o sea, lo que está acá, el conteo de pacientes, patient count, ¿de qué? De group. Ahora empezamos otro condicional o otro bucle en el sentido de los donadores. For donor in compat, en la compatibilidad de qué? De los grupos. ¿Qué le vamos a decir? Aquellos que estén habilitados del banco, ¿de qué? De los donadores. Y si los que necesitan, o sea, si nadie necesita, si nadie necesita sangre o nadie puede donarle a otro, ¿qué le vamos a decir? Ahora se es un break. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es, acá, atender tantos pacientes como sea posible. Tantos pacientes como sea posible. Tantos como sea posible. ¿Cómo hacemos esto? Acá, porque continuamos en el if, vamos a poner que used, o aquellos que han usado, es igual a el menor, digamos, ¿de qué? De los que necesitan y de los habilitados. Ahora, los atendidos van a ir aumentando respecto a los que lo han usado, al used. Mientras va pasando esto, se va restando de aquellos que lo han usado. Y finalmente, el contador, ¿de qué? De los donadores. Se va restando de los usuarios, de aquellos que lo han usado. Finalmente, lo que tenemos que hacer dentro de la función es retornar. Lo vamos a hacer con formato return f es igual a attended of total patients set. Acá, como pueden ver, ustedes siempre tienen que ir respetando, recuerden lo que es la sangría, lo que es los espacios, para que lea el código como tal, y si está bien nos debería dar de manera correcta. Vamos a chequear, ahí vamos a ver el error. Ahí verifiqué el error y era que acá había puesto mal esta palabra y había puesto mal en esta parte, había puesto solo un igual. Tiene que ser, para que sea igual, recuerden que son dos signos igual, porque uno es como que le estás asignando un valor en programación. Finalmente hicimos bien este desafío. Lo que les recuerdo siempre es no lo hagan como lo hice yo. Lo que sí quiero es que, por más que no tengan idea de nada, vayan desarrollando la lógica y vayan entendiendo un poco como yo lo hice y traten de buscar soluciones alternativas. No lo hagan como lo hice yo, simplemente vayan haciéndolo distinto y van desarrollando su lógica de programación. Ahora pasamos al otro desafío.
El próximo desafío se llama Periodic Spelling, o ortografía periódica. Esta fue desarrollada el 27 de junio del 2026. Significa que es el desafío diario. ¿Qué nos plantea el siguiente problema? Dada una palabra, determina si se puede escribir utilizando los símbolos de los elementos de la tabla periódica. No tomes en cuenta las mayúsculas y minúsculas al escribir una palabra. La palabra neón, por ejemplo, se puede escribir con los símbolos ne, o y n. Aquí tienes una lista completa de los símbolos de los elementos. Y nos dan todo esto, que bueno, es una barbaridad. Devuelve un array con los elementos que forman la palabra, con las mayúsculas y minúsculas originales, en el orden en que se escribe la palabra. O bien, un array vacío si no es posible escribirla. Y se nos da el siguiente código que, bueno, lo que siempre les digo, siempre respeten la función, y en este caso que, bueno, dentro de la función está el parámetro word, o palabra, y bueno, todo lo demás no nos sirve de nada. Y ahora, ¿qué es lo que nos plantea el siguiente desafío? Es un desafío clásico de búsqueda con retroceso, también conocido del inglés como backtracking. La idea es verificar si la palabra puede descomponerse en símbolos de la tabla periódica, que son 1 o 2 letras. Entonces, si nosotros nos dirigimos a la plataforma, como pueden ver, ya tenemos esto. Y bueno, lo que yo hice fue crear o definir una variable, la cual se llama símbolos del inglés, y están todos los símbolos que se nos facilitan. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es primero convertir a minúsculas, para poder hacer ¿qué? La comparación. Primero vamos a definir que word, o todo lo que sea la palabra, lo vamos a pasar a ¿qué? A minúsculas. Lo word. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es crear un diccionario para poder recuperar la forma original. No, acá me confundí. Lower. Bueno, borramos. Lower, ahora sí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a poner symbols lower. Y acá, ¿qué vamos a poner? Que esto es igual, recuerden, al 123. Y acá vamos a poner s lower s for s in symbols. ¿Esto para qué dijimos? Es un diccionario para recuperar la forma original. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer como memo, crear un diccionario vacío para que bueno, ahí se vaya almacenando la información. Ahora, nosotros para eso vamos a definir una función def backtrack en honor al ejercicio que acabamos de crear, o sea que estamos resolviendo, perdón, y vamos a poner def backtrack del index que se vaya introduciendo. If index es igual a la longitud de la palabra dada, o de la palabra que se forma, retorname, ¿qué cosa? Una lista vacía. Recuerden, al 91 y al 93. En este caso, si en el IDE ustedes ponen directamente para abrir el corchete, lo cierra. Ahora, if index in memo, o sea, en ese diccionario clave valor, nosotros tenemos que retornar memo, pero ¿qué? Con el index. Ahora vamos a ¿qué? A intentar, ahora sí, intentar con una letra. Porque varias de los símbolos que están aquí introducidos son de una letra. Hasta no veo ninguno, bueno, H, P, S, etc. ¿Cómo vamos a hacer esto? Recuerden que ya estamos dentro de la función backtrack. Una letra, una palabra, un word es index. Index más 1. Así se suma esa palabra. If one in symbols lower, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner que rest es igual a backtrack de index más 1. Y ahora ¿qué hacemos? If rest is not none, memo de index es igual
a symbols lower. ¿De qué? De 1. Más el resto, o sea, lo que esté en el backtrack. Vamos aquí a retornar memo de index. Ahora tenemos que hacer la misma lógica, pero en el caso de que sean dos palabras. Perdón, dos letras. Intentar con dos letras. Acá podemos hacer lo mismo que acá porque, bueno, básicamente es la misma lógica, solo que definimos la variable de true. Acá true. Acá más 2. De nuevo true. Acá también más 2. Y acá true. Lower de true. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Memo de index, vamos a poner none y vamos a retornar return none. Ahora, ¿qué tenemos que poner? Resultado va a ser igual a backtrack 0. Y ahora tenemos que retornar el resultado con una condición. Return result. ¿Lo escribí? No. Result. If result is not none else. Acá hicimos todo esto, bueno, básicamente la función general es la función getPeriodicSpelling. Y acá definimos otra función para que vaya haciendo el backtrack en base a si es una letra o dos. Y nos devuelva, bueno, si se forman palabras, se puede formar en base a eso. Y si es una lista, si no hay coincidencias o no hay una lista, no se puede formar nada, no nos devuelve nada. Vamos a hacer una lista vacía. Si nosotros chequeamos el código, nos sale un error, ahí lo buscamos. Ahí encontré el error, estaba cometiendo el error de que tanto como resultado y return lo había dejado dentro de la función backtrack y bueno, tenía que estar dentro de la función getPeriodic. Porque una vez se cumplía esa función, simplemente me daba o me retornaba eso de getPeriodic. Así que bueno, eso fue lo que hice para poder resolver ese desafío. La verdad fue un código bastante largo. Pero bueno, lo ideal es eso, lo que hablamos siempre, que vayan entendiendo un poco la lógica. Traten de hacerlo a su propia manera y ahora pasamos al próximo desafío. Ahora en este desafío nosotros tenemos que hacer lo siguiente, se llama Space Jump, o bueno, Espacio Jump. Y esta fue propuesto el 14 de agosto del 2025, recuerden, en la plataforma FreeCodeCamp. ¿Qué nos plantea el problema? Dada una cadena, elimina todos los espacios de la cadena, inserta 2 espacios entre cada carácter. Convierte todas las letras del alfabeto en mayúsculas y devuelve el resultado. Los caracteres no alfabéticos deben permanecer sin cambios, excepto los espacios. Y se nos proporciona el siguiente código. ¿Cuál fue la solución que yo propongo? Se trata de una manipulación de cadenas, así que vamos a desglosar cuáles son los pasos a seguir. Primero tenemos que eliminar los espacios. Quitamos todos los espacios de la cadena original. Después convertimos a mayúsculas. Aplicamos la función upper para transformar todas las letras y finalmente separamos con 2 espacios, unimos cada carácter con 2 espacios. Si nosotros nos dirigimos a la plataforma nos va a mostrar el siguiente código, recuerden no nos soluciona nada, pero bueno, tenemos que respetar la función. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar los espacios. ¿Cómo vamos a hacer eso? S va a ser igual a S replace. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer una, entre comillas simples o dobles, un espacio, lo vamos a reemplazar por 0 espacios. O sea, acá básicamente no hacemos nada.
Ahora convertimos a mayúsculas. Acá lo hacemos con S, es igual a S, como dijimos, upper, que recuerden que pasa todo a mayúsculas. Y finalmente insertamos dos espacios entre cada carácter. ¿Cómo hacemos esto? Le vamos a decir retorname 1, 2, recuerda que tiene que ser 2, join, ¿de qué? De S. Si nosotros ahora esto lo corremos, debería darnos bien. Perfecto. Básicamente cumplimos con la condición porque, bueno, reemplazamos. Acá pasamos a mayúsculas y acá retornamos los que nos pide. Más allá de que este es un código mucho más simple que los anteriores, traten de hacerlo de otra manera o vayan desarrollando la lógica. Es importante que traten de hacer todo esto diario, así van desarrollando su lógica, van desarrollando el pensamiento matemático y van mejorando como programadores. Recuerden que siempre van a encontrar problemas, siempre su día a día como programadores es leer código. Así que no tengan miedo a meter mano, a probar y bueno, a frustrarse, que es parte también de todo esto. Hasta acá dejamos el video y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, nos vemos.